Está presente en la sala el señor Alex Rafael Patiño Serna y exhibió la cédula número 72 196 490. Le devuelvo su cédula, don Alex. Le voy a tomar el juramento antes de dar la palabra a la fiscal para que proceda a presentarlo y a interrogarlo. Como norma general, toda persona está obligada a rendir el testimonio que se le solicita en una audiencia de juzgamiento. Hay excepciones, se las voy a leer. Si se encuentra en alguna de ellas, está exonerado el deber de declarar. Aún encontrándose en alguna de ellas y quiere declarar, renuncia a esa prerrogativa legal y declara bajo juramento. Las excepciones son estas: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Son igualmente casos que exoneran del deber de declarar las relaciones que existen entre abogado y cliente, médico y paciente, psicólogo, psiquiatra, terapista y paciente, trabajador social entrevistado, clérigo y feligrés, contador público con el cliente, periodista con su fuente, investigador con el informante. La otra advertencia se refiere a que en el Código Penal se sanciona con pena de prisión a quien falte a la verdad, la calle o la tergiverse de manera total o parcial. De ese modo se puede incurrir en el delito de falso testimonio. Lo invito a don Alex Rafael a que cuente la verdad sobre los hechos sobre los cuales usted va a ser interrogado por la Fiscalía y muy probablemente contrainterrogado por los defensores de los acusados en este proceso. Su aporte testifical podrá resultar de vital importancia para esclarecer la teoría del caso de la parte, que en este caso fue la Fiscalía, que postuló su nombre como testigo. ¿Le promete decir la verdad, don Alex Rafael, en la declaración que va a rendir? Déjelo prendido, no necesita tocarlo. Déjelo prendido, hunda y déjelo prendido, responda por favor. No lo toque, déjelo así ya. Prometo, su señoría. Bueno, la fiscal puede proceder a presentar el testigo y a interrogarlo. Gracias, señor juez, gracias, señor Alex, por hacerse presente en esta sala de audiencia. Señor Alex, ¿nos puede dar su nombre completo si es tan amable? Y mi nombre es Alex Rafael Patiño Serna. ¿Usted a qué se dedica? Soy intendente de la Policía Nacional. ¿Hace cuánto labora para la Policía Nacional? 22 años. En esos 22 años, ¿dónde ha laborado? Bogotá, Caquetá, Valle del Cauca, Chocó, Sucre, Antioquia. Cuando usted dice Antioquia, ¿en qué lugares de Antioquia ha laborado? En el área metropolitana, laboré en la subestación de policía La Tablaza, Sabaneta y San Javier, Comuna 13 y San Cristóbal. ¿En qué época de esos 22 años, intendente, laboró en San Javier? Año más o menos entre 2010 o 2009 hasta el 2014 más o menos. 2010 hasta el 2014 más o menos laboré en esa. ¿Dónde labora en este momento? En estos momentos laboro en la subestación de policía Palo Alto, departamento de Sucre. En esa época que laboró en San Javier, ¿exactamente dónde laboraba? En San Javier, pues fui comandante de las sesiones de vigilancia y laboré también en el puesto de información La Quiebra. ¿Puesto de qué, perdón? Puesto de información La Quiebra, eso queda en el barrio Juan 23. ¿Qué es este puesto de información? Es es una especie de CAI que colocaron ahí por la cuestión de del enfrentamiento entre las bandas. Enfrentamiento de bandas. O sea que usted por su trabajo le tocó conocer de este tipo de enfrentamiento de bandas. Sí, claro. ¿Qué bandas operaban o operan
operaban para el momento del 2010-2014 que usted se haya dado cuenta? Operaba en ese momento, en ese lugar, había un enfrentamiento entre el combo de la Divisa y los de la Quiebra. Divisa y Quiebra, ¿qué son? Son sectores, es el mismo barrio Juan 23, pero la Divisa es un sector que queda hacia el sector del Metrocable, y la Quiebra es el sector de acá del paradero de los buses de la Quiebra. ¿Paraderos de buses de la Quiebra? Sí, la fiscal. Cuando usted dice enfrentamientos de bandas, específicamente, ¿a qué hace alusión con ello? A que pues casi era que diario se enfrentaban las bandas. Tenían una línea, una mal llamada línea imaginaria, donde ellos, el que la pasaba, pues podría ser, lo podrían matar, cualquiera de los dos combos. Si los de la Divisa se pasaban hacia la Quiebra, lo mataban, y si los de la Quiebra se pasaban a la Divisa, igualmente los mataban. ¿Dónde es esa presunta y que usted denominó mal llamada línea imaginaria? Esto es una calle que conduce desde más o menos del paradero de buses hasta abajo, hasta la iglesia de Juan 23. Esa era una calle principal. Cuando usted dice que conduce del paradero de buses, ¿de cuáles buses? De los buses de Metrocid, el bus de la Divisa, pues ellos tenían sus letreros ahí. Y dice que esta calle iba hasta la iglesia de Juan 23. Sí, hasta allá bajaba. ¿Usted recuerda, intendente, las direcciones de estos lugares? No, las direcciones ahorita mismo no las tengo presentes. ¿Hace cuánto labora usted en el departamento de Sucre? Hace 7 meses. En esos lugares de trabajo suyo, ¿cuál era sección de vigilancia y puesto de información? ¿Qué le correspondía hacer? Sí, en el puesto de información tenía más o menos unos 12 subalternos a mi cargo, y la función era individualizar las bandas, capturar en flagrancia cuando habían enfrentamientos, y evitar que se pasaran esa línea imaginaria para que no fueran a causarle la muerte a alguna persona, evitar hurtos, todos los delitos que en ese momento se afectaban la seguridad ciudadana. Cuando usted dice individualizar a las bandas, ¿a qué hace alusión con ello? Sí, porque la mayoría de veces estos jóvenes se mantienen en las esquinas, esperando a ver la falencia que de pronto haya en el servicio de policía, el descuido. O sea, no había la cantidad de policías suficientes para uno cubrir toda esa calle cuando había muchos callejones. Entonces esa era la cuestión ¿Y qué hacían con estos jóvenes que dice usted se mantenían? Sí, en las personas del sector, aunque les daba miedo, llamaban por teléfono a la central de radio. La central de radio nos comunicaba la situación, que estaban consumiendo alucinógenos, que estaban cobrándole vacuna a los buses, que del sector a los buses les cobraban vacuna. Cuando subía el carro a surtir los negocios, también les cobraban vacunas, si no era que los atracaban. Que estaban armados y pensaban ir a hacer algún atentado en la Divisa, o los de la Divisa a la Quiebra. Toda esa cantidad de situaciones se veían ahí. En ese proceso de labor que usted tenía, ¿eso también es lo mismo con la sección de vigilancia? Sí, también. Diferente, pues, la diferencia es que la sección de vigilancia, cada cual tiene un cuadrante.
Aunque ese sector también estaba incluido dentro de un cuadrante, era un sitio muy crítico, por eso estaba el puesto de información, además de unos muchachos de la Fuerza de Control Urbano, del FUCUR. Era un sitio muy crítico, entonces o sea, se necesitaba el máximo de concentración ahí de fuerza pública para evitar toda esa cantidad de situaciones que se presentaban. Esos grupos que operaban entonces de la policía en San Javier existieron en la época en que usted estuvo. Sí, claro. ¿Qué es el FUCUR? El FUCUR es la Fuerza de Control Urbano, es una compañía de patrulleros que apoyan donde hay mayor conflicto. Intendente, en ese proceso de labores suyas, ¿usted recuerda a qué personas identificaba en sus labores? Sí, eran los de los combos de ambas partes, ¿no? Si los de la divisa me llamaban, yo iba y identificaba a los de la divisa. Si me llamaban, si llamaban de la central y decían que los de la quiebra estaban cometiendo esta clase de ilícitos, igualmente se trasladaba uno y los muchachos que estaban ahí los trasladaba uno al CAI, los identificaba plenamente, se les pedía antecedentes. Esa era la labor. ¿Usted recuerda qué apodos se daban en esa zona cuando usted laboraba? Apodos, sí. A ver, Chagui, la rata, el guitarrero, el periodista, Pipolín, Café, entre muchos otros. ¿Usted sabe cómo se llaman estas personas a las que acaba de mencionar? Chagui, la rata, el guitarrero. No, los nombres precisos de cada uno no los conozco. De pronto de algunos que hayamos capturado, o de pronto de los que de pronto nos generaban más conflicto en el sector. ¿Cómo quién? A ver, por lo menos muchachos que nos generaban conflicto. Un tal Ronald, que pertenecía al combo de la quiebra, pero estaba en un sector que se llamaba el Talego, de la parte de abajo. Como Diego, ese era de la parte de la divisa, nos generaba mucho conflicto. Jonathan nos generaba mucho conflicto. Juan, algo así, alias La Garra, creo que era el nombre de ese muchacho, también nos generaba mucho conflicto. Sí, uno se acuerda de nombres, pero pues no nada así como... Usted ha mencionado unos apodos y mencionó unos nombres. Usted mencionó Ronald, Diego y Jonathan. Sí. Y mencionó unos apodos. ¿Alguno de estos tiene algún apodo que usted recuerde de los que mencionó? Sí. Por lo menos Jonathan, alias Café. Como le dije, Ronald y otra cantidad de jóvenes pues que estaban ahí en el sector. Pues no, ahorita mismo todos no los tengo, los que más de pronto generaban conflicto en ese sector. De estas personas, ¿usted sabía sus ubicaciones? Sí, la mayoría, sabía dónde vivían. Por ejemplo. Yo sabía dónde vivía Pipolín, sabía dónde vivía la rata, sabía dónde vivía Jonathan,
sabía dónde vivía Ronald, sabía dónde vivía el que dirigía en sus acciones criminales a los del combo de la divisa, sabía dónde vivía Chagui. Sí, yo sabía la mayoría sí tenía ubicación de ellos en el sector. ¿En algún momento los llegó a judicializar? Yo precisamente no, pero sí los subalternos míos judicializaron, por lo menos a Jonathan lo judicializaron subalternos míos. A muchos jóvenes de ese sector lo judicializaron mis subalternos que estaban conmigo trabajando en ese momento. Usted menciona tres que sabe de dónde lo ubicaban, Pipolín, La Rata y Jonathan. ¿Usted recuerda dónde los ubicaban? Sí, ellos estaban, por lo menos Pipolín se cambiaba mucho de casa porque pues generaba mucho conflicto, ¿no? Entonces se mantenía hacia el sector de Antonio Nariño, sí, para ese sector de Antonio Nariño, pero se cambiaba mucho de casa. También se ubicaba ahí en los callejones de la Quiebra. La Rata igual, también él tenía muchas ubicaciones, a veces uno lo ubicaba en el Talego, lo ubicaba en Antonio Nariño, como era sector sector de todos ellos, o sea, ellos por lo menos se podían pasar hacia el sector de Antonio Nariño, se podían pasar al sector de la Quiebra, se podían pasar al sector del Talego, que era donde dominaba pues entre comillas el combo de ellos. Entonces ahí no tenían problema ellos, por eso ellos se movían por todo ese sector. A Jonathan lo ubicaba en el callejón de los Osama. ¿Qué es el callejón de los Osama? El callejón de los Osama es un callejón en donde hay un señor que recopila chatarra. Entonces se le decía el callejón de los Osama. Y por ahí vivían, claro que por ahí vivían muchos. No solamente él, por ahí vivían muchos. ¿Usted recuerda las características físicas de estas personas? A ver, pues, o sea, en la mayoría de esos muchachos son delgados, o sea, tienen mal aspecto por la cuestión del consumo de alucinógenos. Sí, más o menos, no de todos, pero sí me acuerdo de algunos de pronto. Es decir, usted los veía y sabían de quién se trataba. Sí, claro, eso sí. En ese momento yo tenía que identificar, ¿no? Que de pronto algún muchacho de estos cometió algún ilícito y me dice, no, que fue Ronald. Yo sabía quién era Ronald. Que fue Pipolín. No, yo sabía quién era Pipolín. Claro, tenía uno que tiene... Intendente, ¿pudo haber advertido que estos apodos se repetían en los jóvenes del sector? Sí, porque daban mucho problema. Cuando usted dice sí porque daban mucho problema, ¿a qué se refiere? Sí, que mantenían en las esquinas cobrando las extorsiones, que atracaban el carro que vendía a repartir la leche, que atracaban el carro de la gaseosa, que le cobraban vacuna al carro de la cerveza, que se pasaban al otro combo a poner problemas, a disparar, a hacer... Pero la pregunta que le estoy realizando es si estos apodos se repetían en la zona o en el sector donde usted laboraba. Sí, claro. ¿Cuáles se repetían? Pipolín, La Rata, Café, Chagui. O sea que había varias personas con esos apodos. No, o sea, cada cual tenía su apodo. Entonces explique por favor a qué está haciendo referencia. O sea, yo le estoy preguntando que si los apodos se repetían. No, los apodos no se repetían. O sea, el apodo lo tenía una sola persona, más no se repetían al decir que no, que los de allá se le dicen Ronald, le dicen Pipolín, le dicen Café a tal persona, no. Lo que quiere significar es que los apodos no se repetían. No, cada cual tiene su apodo. ¿Qué era lo usual que usted en su labor desempeñaba con estas personas cuando las veía, intendente? Sí, tratar de disuadir,
tratarlos de disuadir, de que se retiraran de las esquinas, si tenían sustancias alucinógenas, se llevaban al puesto de información a verificar si tenían antecedentes. Esa era la labor, siempre era como disuadir. ¿En algún momento usted los vio cometiendo un acto delictivo? Sí, pero cosas de que por la complejidad del terreno no los puede uno capturar. ¿Por qué? Porque son callejones y usted, por lo menos un acto delictivo, o sea, le pongo un ejemplo, un acto delictivo que de pronto yo vi, que tuvieran un arma en la mano, un arma ilegal, porque ellos no tienen permiso para portar armas. Entonces tenían un arma ilegal en la mano y uno a metros de pronto lo veía y salía detrás de esa persona a ver si lograba la captura, pero cuando se nos metían a los callejones ya era imposible cogerlos. Señor intendente, dentro de sus labores, ¿usted se dio cuenta de un hecho que aconteció el 21 de noviembre de 2010 en el sector donde usted laboraba, de la muerte de una mujer y un menor de edad? Sí, un caso muy nombrado ahí en ese sector. ¿Por qué dice que muy nombrado? Sí, porque es la muerte de un menor de edad y una mujer. O sea, son casos que tienen resonancia dentro de la comunidad, que de pronto son personas que no están en el conflicto y salen perjudicadas por el enfrentamiento, no sé. ¿Le tocó conocer de este caso? Pues yo estaba en servicio, pero o sea, directamente no lo conocí yo. Ahí los compañeros lo conocieron, compañeros de la Fuerza de Control Urbano. ¿Qué es el FUCUR? Sí, el FUCUR. ¿Y sabe dónde aconteció este hecho? Sí, ahí es el sector de la Divisa, pero en el deprimido que va de la estación del Metro Cable Juan 23 hacia abajo. Hay un deprimido, ahí en ese sector más o menos aconteció ese caso. Cuando usted habla de deprimido, ¿a qué está haciendo referencia? O sea, es una calle que baja, hunde ahí y vuelve y sube. Ese sector le dicen deprimido y es el sector por donde pasan la ruta de buses. ¿Usted recuerda qué es ruta de buses? Sí, pues Metro sí, La Quiebra, La Divisa. Ellos tenían su letrero para qué sector se dirigían. Cuando usted habla de ese deprimido, dice que arranca en la estación Juan 23. Sí, en la estación Juan 23. Baja y vuelve y sube, es el deprimido. Ahí, en esa parte, exactamente ahí en todo el deprimido fue el caso. Intendente, ¿qué sucedió después de que usted conoció de este hecho? Objeción, su señoría. El testigo ha manifestado que el caso lo atendió el FUCUR. Se convierte en testigo de referencia y ya vino aquí el personal que atendió el procedimiento. Sí, ¿cuál es la pregunta que yo creo que usted no ha terminado de formularla? Con relación a sus labores dentro de la estación a la cual pertenecía y acontecido este hecho, ¿qué más tuvo conocimiento en sus labores? ¿Sobre qué? En la muerte de esta persona, de esta mujer y de este niño. Si tuvo... Espera la objeción del defensor. Ya dijo que no participó en ese procedimiento. ¿Tuvo usted conocimiento de los autores de este hecho? Sí, lo que se comentaba, información que nos llegaba. Señoría. Sí, pues espera la objeción. Señor intendente, hasta la época en que usted laboró en esta zona, 2014, se seguían dando enfrentamientos. Sí. Entre los grupos que usted menciona. Sí. Objeción, su señoría, impertinente. No, la pregunta es... Los hechos son del año 2010. La pregunta es viable, la pregunta es viable.
Sí, se seguían dando enfrentamientos entre los combos, claro. ¿Y los combos son los que usted viene manifestando? Sí. Señor juez, no más preguntas. ¿Van a contrainterrogar los defensores? Sí, su señoría, muchas gracias. Testigo, ¿usted tiene curso de policía judicial? Curso básico de policía judicial. ¿Dónde lo adelantó? Aquí en Medellín. Curso básico. Sí. ¿Tenía funciones de policía judicial para la época en que usted realiza los procedimientos de identificación e individualización de personas? No. ¿Tenía una orden de trabajo, un plan metodológico por parte de la Fiscalía para realizar procedimientos de identificación e individualización de personas de conformidad con lo dispuesto? No. Oposición, señor juez. No, la pregunta puede responderla. No. No tenía. Usted manifiesta que usted conducía unas personas. ¿Estas personas que usted conducía estaban cometiendo algún tipo de delito? Sí. Es decir, que usted la judicializó. No. Explíqueme una cosa. Si una persona está cometiendo un delito y usted como funcionario de la Policía Nacional, capacitado en técnica en policía básica, de policía judicial, y si una persona está cumpliendo un delito, ¿por qué no lo capturaba? Porque en ese momento en que la central nos daba el caso, nos estaba diciendo, tales y tales personas en tal sitio están cometiendo tal delito, pues lo lógico y lo pertinente uno como policía para evitar de que se siga cometiendo este delito, porque no puedo estar ahí todo el día, es disuadir la persona. ¿Y cómo la disuade uno? Pues vamos a averiguar los antecedentes allí al CAI. Cuando usted llega con base a una información que da un tercero, porque usted no es testigo para inferir flagrancia, usted captura a cualquier joven, ¿es correcto? No, captura no. Pero me dice que estaban cometiendo un delito. Por eso. Pero ¿Qué es hace que, uno cuando observa una persona cometer sí, un pero delito? es que me está diciendo la central, están cometiendo tal y tal cuestión, pero en ese momento yo no lo puedo capturar porque yo no O sea, veo la que usted no flagrancia. correcto, usted no le consta si las personas están cometiendo Obvio, delito. obvio. ¿Usted sabía que en Colombia está autorizado el consumo de dosis personal? Sí. Consumir dosis personal no conlleva la comisión de una conducta punible. Te sigo, ¿sabe o no sabe? Sí. Correcto. Entonces una persona no la puede estigmatizar de delincuente por consumir sustancias alucinógenas, ¿es correcto? Señor juez, no fue base del Sí, es cierto, contrainterrogatorio. prospera la objeción. Él dijo que consumían vicios, su señoría. Prospera eran la jóvenes. objeción. Además de otros delitos. Excuse. Correcto. Prosperó la objeción. No responda a la pregunta. ¿Bajo qué facultad legal, dígale a su señoría al juez, ya sea por norma de Código de Procedimiento Penal o Código Nacional de Policía, usted privaba de la libertad a las personas que no observaba en flagrancia y las conducía para individualizarlas? No privé de la libertad, Oposición, señor juez. Puede responder. no privé de la libertad a nadie, su señoría. Pero conducir una persona a una estación, la persona era autónoma de acompañarlo si quería o no quería. Pues, pero si la persona, exactamente, y otra cosa, si la persona usted puede consumir sustancias alucinógenas con dosis personales, pero otra cosa es diferente a que usted la vaya a consumir delante de toda una ciudadanía y delante de toda una infancia que está a los alrededores. ¿Usted recuerda si usted realizó un procedimiento de individualización de mi cliente Jonathan Alexander Gutiérrez Londoño? No. ¿No lo recuerda? ¿Usted recuerda las características físicas y morfológicas de esa persona, Jonathan Gutiérrez Londoño? Jonathan sí, lo recuerdo. ¿Cómo era físicamente él? Alto, trigueño, delgado, cabello ondulado, corto. ¿Qué más le puedo decir? ¿Usted lo observó a él en algún momento cometiendo algún delito? Como le digo, No, señor, digo, pero- ¿lo observó sí o no? como le digo, señor defensor, diariamente, No, testigo, le estoy preguntando. diariamente lo Estoy veía preguntando, con no. armas. Señor juez, él Diariamente está dando No. respuesta. diariamente lo Perdón. veía con armas. La pregunta es muy concreta. ¿Usted Que lo observó si- cometiendo un delito? Con armas en la mano sí lo observé. ¿Lo judicializó por porte ilegal de arma de No fuego? pude porque no lo capturé. Usted sabe que un personal del grupo de policía al cual usted pertenece puso a disposición al señor Jonathan Alexander por un porte ilegal. ¿Sí lo sabía? Lo capturaron por extorsión. Por extorsión. ¿Sabe usted si él fue condenado por ese delito? No sé. ¿Sabe usted si en estos momentos se adelanta investigación contra personal policial por un falso positivo en ese procedimiento? Oposición, señor juez, Sí, no es prospera base la e objeción. impertinente. Prospera la objeción. Testigo, ¿dónde extrae usted la información de que ese alias corresponde a esa persona? Jonathan,
Obviamente le digo que lo judicializaron, personal de mi... No, le estoy preguntando, te sigo usted. Sí, Usted ha personal. venido aquí a decir que usted lo individualizó y lo identificó como café. Café. ¿Con base a qué actividad de policía judicial Ajá. lo individualizó y lo identificó con ese alias? Obvio, todo el tiempo entre ellos se llaman por los apodos. Entonces yo sabía quién era Café, ¿Cómo lo supo usted? porque los compañeros de él lo llamaban por los apodos. Y si usted tenía tanta información de él y que él hacía parte de una estructura criminal, ¿sabe usted si esta persona ha sido judicializada por el delito de concierto para delinquir? Oposición, señor juez. Prospera la objeción. Usted rindió informes Informes de inteligencia. Se- y se han judicializado por concierto para delinquir a esa persona. No sé. Oposición, Sí, es la señor misma juez. pregunta. ¿Qué elementos- Oposición, señor juez. No, pero déjeme hablar, por Sí, Dios. es la Pues misma que no pregunta. sabemos ni... No, ¿de qué está, elementos? está- Perdón. sigue en ¿Qué esas. elementos, perdón, Formule esa última pregunta, porque ¿qué la anterior elementos prosperó. probatorios tiene usted para mostrarle a su señoría al juez en esta audiencia que Café corresponde al nombre de Jonathan Alexander Gutiérrez Londoño? Pues elementos que tenga acá no, No tiene. Es decir, solo tenemos su versión testigo, ¿cierto? obvio. Correcto. Versión en la cual usted tampoco aporta elementos probatorios que permitan determinar la comisión de conductas punibles de ese alias. ¿Es correcto? Oposición, señor juez. Sí, Ya dio prospera la respuesta. Testigo, ¿qué método de identificación utilizó usted aplicando el artículo 251? Como usted es policía judicial, es decir, usted tiene curso básico de policía judicial, ¿qué técnicas de procedimiento de identificación e individualización de personas aplicó mi cliente? Como le digo, No, ¿qué técnicas? es que la individualización que se le hizo a él es porque en el libro de anotaciones, en el libro de población, se plasma el procedimiento que se realiza en contra de una persona cuando es capturada. Ahí queda la individualización del sujeto, en ese libro de población. Es capturado. ¿Y de dónde surge el alias? ¿Por ¿Quién qué? se lo dio a usted? Porque el alias, o sea, No, 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 ese- no. yo vivo en ese, o sea, yo vivo prácticamente las 24 horas en ese barrio. Y las 24 horas del día usted escucha que los amigos de él, porque no es amigo mío, lo llaman como Café. Y entonces no voy a saber yo quién es una persona o quién es otra. Solamente porque terceros que no están aquí en juicio lo señalan a él como Café, Lógico. usted lo identifica como Café. Sí, señor. ¿Por qué lo identifican los amigos como Café? Porque es amigo de ellos. Se llaman entre ellos se llaman por los apodos. Entre ellos se llaman. Identifíqueme qué persona le dieron a usted a conocer ese alias. No, pero le digo, entre ellos se llaman por los apodos. Y las informaciones que por lo menos le pongo un ejemplo, no sé, señor abogado. Cuando la persona fue capturada por ese delito que le estoy comentando, que es el delito de extorsión, la central da el caso, se lo da a los compañeros que están de servicio y le dice, diríjase a tal dirección y a tal parte donde está un muchacho de tales y tales características, alias Café. Pues obviamente si los muchachos son del sector y conocen el sector, van a identificar quién es Café, porque lo están conociendo. Nosotros como policías, usted sabe que estamos las 24 horas en ese sector y sabemos quién es quién en cada sector. ¿Cuántas personas habitan ese barrio? Muchas. Oposición, señor juez. Me dice que conoce el barrio, que se mantiene en el Una- barrio. Son Sí. muchas. Oposición. Sí, prospera la oposición. ¿Cuántos jóvenes de características de piel morena viven en ese sector? Oposición, señor Sí, juez. oposición. ¿Cuántas personas en Medellín le dicen Café? ¿Sabe o no sabe? No, En el sector de Juan 23, ¿cuántas personas saben usted que le dicen Café? a ese muchacho, Solamente a él. sí. ¿Y cuántas personas entonces viven en ese barrio? Oposición, señor juez. Sí, es la misma pregunta, pero hemos prosperado esa objeción. ¿Cuántas? Usted está diciendo que el único café en ese barrio es él. Sí, ¿Es correcto? sí. ¿Cuántas personas usted identificó e individualizó para determinar de que solamente había un café? No, como le digo, No, le estoy preguntando cuántas identificó Señor o juez, individualizó por ese está dando área? respuesta. Responda por favor la pregunta. ¿Cuántas? se identificaron muchas personas. ¿Cuántas? No sé, pues, muchas. ¿Cuántas? Por eso es que en 4 Señor años juez. no tengo la Correcto. No tiene comprensión de cuántas personas identificó. no tengo la cifra. Pero tampoco puede asegurar aquí, a menos que traiga un elemento probatorio ante su señoría el juez, de que el único café en ese barrio es él. ¿Es correcto? No puede dar certeza. Pues si me lo muestra yo le digo quién es Café. No estoy preguntando Señor preguntando. juez, volvemos a lo mismo de las manifestaciones que se le hacen al abogado en torno a su forma especial
de interrogar. No soy irrespetuoso, su señoría. Es mi tono de voz, qué pena, trataré de morigerarlo. Testigo, usted, yo acato, señoría, testigo. Estamos hablando de un barrio que es una comuna 13, ¿cierto? Es un barrio, un sector, ¿cierto? Sí. Está compuesto por varios barrios, ¿es Sí. correcto? Y hay muchos jóvenes, ¿cierto? De tez café, como la mía, ¿es correcto? Ujú. Sí. Y es común que una persona de tez café le digan café o moreno, ¿es correcto? No, Oposición, ¿No? señor juez. ¿Cómo Es sabe que él ya eso, dio testigo? respuesta No. de ello. Responda la pregunta, por favor. no, porque, o sea, a mí ninguno me dice café. Y yo, pues, no sé, esto es como color café. A mí no me dicen café. ¿Usted sabe si a este abogado le dicen café? No, No lo sabe. Como tampoco sabe si hay otras personas en el No, pero barrio es que le digan café, ¿es correcto? no es lo usual. No es lo usual, pero no puede dar certeza al juez que el único café en la comuna 13 es el joven Jonathan Gutiérrez Londoño. En ese sector yo sé quién es café. Pero está seguro, Sí. no hay más. En ese sector yo sé quién es café. Pero le estoy preguntando, ¿usted cómo sabe que no hay más cafés? Señor juez, ya dio No escuché respuesta. No escucho más, pero eso no significa que sea el único, ¿es correcto? No sé. No sabe, correcto, testigo, no sabe. Usted manifiesta que lo encontró cometiendo delitos. ¿Sabe si él ha sido condenado por alguno de esos delitos que usted manifiesta? Oposición, señor juez, ya dio respuesta. Sí, prospera esa Correcto, objeción. señoría. Muchas gracias. Testigo, usted adelantó procedimiento de identificación e individualización, ¿cierto? Yo le dije cómo lo habíamos identificado. señor. Correcto, identificado. Manifestó que la gente de la divisa llamaba, ¿es correcto? No sé No, de qué. No sé de qué, oposición, No. oposición, Gente de la señor. divisa llamaba, lo manifestó. no sé de qué sector. Correcto. No, usted aquí en Son Tesla- llamadas, o sea, uno no tiene, uno cómo va a saber qué persona llama. O sea, allá cuando usted llama al 123 no le preguntan, Testigo. ¿usted en qué sector vive? O a uno no le dan esa información por lo menos. Correcto. Testigo, pero es que usted aquí ante su señoría, bajo la grada de juramento, dijo, y le repito, ¿llamaban gente de la divisa o llamaban gente de la quiebra? Sí. Lo dijo, ¿cierto? Ajá. Sí, entonces sí lo dijo. La gente de la quiebra llamaba y le daba los alias de las personas con las cuales podían proceder. No, Y de la divisa, no. pero usted lo manifestó que ellos que Ma- eran, daban la información. Manifesté que daban información de cuando se iban a pasar los muchachos de la divisa o los muchachos de la quiebra. Usted habla de varios alias, ¿cierto? Sí. Usted habla de varios alias. Juan, Diego, Ronald, que ambos pertenecen a la quiebra. La REA, ¿a qué combo pertenece? ¿La qué? La REA. No sé. Nunca he escuchado ese nombre. Sí, de pronto sí lo escuché, pero no sé de qué combo es. La Pero red. manifestó usted que conocía los integrantes Yo, de los combos. yo sí los conozco, pero es que, o sea, Testigo, a usted, la fiscalía se ha contactado con usted para que venga a declarar en este caso. me Señor citaron. juez, Lo citaron. Testigo, a usted le dieron a conocer el nombre de mi cliente o el alias para que usted viniera a ratificar información de usted ante su señoría el juez. No, ¿Cuándo se contactó usted con la fiscalía? la semana pasada, ¿Y antepasada. Y usted recuerda con esa plenitud Claro, yo lo vi que acá, Café, ¿a quién vio? a Café. ¿Cuándo lo vio? La vez que lo trajeron al juicio, pero no pudimos realizar la audiencia porque alguno de ustedes no asistió. Testigo, usted lo vio aquí. Sí, señor. ¿A usted la fiscalía se lo había puesto o lo había visto, lo ha hecho un reconocimiento en fila fotográfico? No, No lo ha puesto. No, señor. Usted no lo ha identificado. no, señor. No lo ha hecho. No, Usted ha aportado elementos probatorios a la fiscalía para permitir identificar que Café es el mismo Jonathan. no, No lo ha hecho. Testigo, usted para el día de esos lamentables hechos que usted narra, usted manifestó que no fue testigo presencial de los hechos. No. A usted no le consta nada, no, ¿cierto? no. Como tampoco le consta si hubo participación o no de alguna de las personas a las cuales la señora fiscal le ha preguntado, ¿es correcto? No. No tengo más preguntas que hacer, señoría. El otro defensor quiere contrainterrogar. Sí, su señoría. Intendente, buenas noches. Buenas noches. Manifestó usted conocer el conflicto de la Comuna 13. Sí, señor. Manifestó que había un enfrentamiento entre combos. Sí, señor. ¿Entre qué combos? En mi sector, combo de la divisa y los de la quiebra.
¿Conocía usted con claridad las rutas de buses de esa zona? Sí. ¿Me reitera qué rutas de buses habían en la zona? Oposición, señor juez, ya dio respuesta repetitiva. De hecho, la pregunta del abogado así lo indica. Yo no recuerdo ¿Me si podría repetir? Repita responda la pregunta, yo no recuerdo si ya respondió. Responda. Metrocid, había otra ruta que cubría la divisa y otra ruta que cubría la quiebra. Intendente Patiño, la ruta del Metrocid pasaba por ese deprimido que usted hizo alusión que ocurrieron los hechos. Sí. Gracias. Intendente, usted dice que usted realizaba individualizaciones de estos dos grupos. Claro. ¿Sabía cuál era el componente de cada grupo, es decir, número de personas? No, número exacto de personas no. Cada vez salía uno nuevo. ¿Puedo aclarar algo ahí, su señoría? Si es para responder la pregunta al defensor, sí. Sí. Dale, tranquilo. La mayoría de veces entre estos dos grupos en el conflicto, los que no eran de ese barrio, porque la mayoría eran familia, estoy hablando de los de la quiebra, los de ese barrio de la quiebra no los podían, entre ellos se relevaban. Bueno, este muchacho está muy desordenado en este sector. Los de entre su combo, bueno, mandémoslo para el sector de Antonio Nariño. Entonces, pero los de la quiebra, como eran personal que habitaba en esa parte, nunca se movían. En cambio, los de la divisa sí. Entonces, por eso le digo que siempre salía uno nuevo. Intendente, usted hizo alusión y refirió que sabía dónde vivían los que usted individualizaba. Sí, la mayoría sabía dónde vivían. ¿Dónde vivía Pipolín? ¿Quién? Pipolín. A Pipolín yo dije ahorita que no tenía lugar exacto. No tenía pero lugar exacto. vivía en la quiebra. Cuando no lo ubicaba uno en la quiebra, lo ubicaba uno allá en Antonio Nariño. Él nunca vivió en la divisa. Él como que tuvo afín con esa gente de la divisa. En todo ese tiempo que usted hizo esa investigación, ¿pudo concretar que efectivamente Pipolín vivió en la divisa? Sí. Sí vivió en la divisa. Sí vivió en la divisa. Sí vivió en la divisa. ¿Y el combo de la divisa, cómo se llama? El combo de la divisa le decía yo. ¿Eso es un sector? Es un sector. Es un sector. Ajá. Intendente, ¿se puede dar en una investigación que existan dos o más apodos dentro de una zona, dentro de una comunidad? Sí. Oposición, ya se dio respuesta a esa pregunta. Eso está claro. Intendente, ¿en algún momento usted capturó a quien usted refiere, se llama Pipolín, o le decían Pipolín? Usted. Yo no. Usted. Yo no. ¿Usted recuerda cuál es el nombre de a quien usted se refiere como Pipolín? En este momento no lo recuerdo. ¿Usted en algún momento vio a Pipolín cometer algún delito? Lo mismo que digo ahorita, que... ¿Pero usted alguna vez vio a Pipolín, exactamente, a quien usted refiere es Pipolín, cometer algún delito usted? ¿Le puedo aclarar algo para responder la pregunta?
Sí, yo veo la persona a 30 metros, 40 metros. Están ubicados en un callejón con armas en la mano. Cuando yo me desplazo de aquí a buscar los 40, 50 metros a los que los veo, ya no van a estar ahí, se van a ingresar al callejón donde les digo. Esos callejones inmensos, cualquier cantidad de entradas, salidas a la Cañada, salidas al otro lado, salidas a Antonio Nariño, muchas salidas. Era casi que imposible capturarlos en ese momento. Y sí lo vi con armas en la mano también. Se capturan personas que al parecer portan armas de fuego y resultan ser armas bélicas. Al parecer, si están cometiendo un delito, sí, si no, no. Entonces a usted no le costaba que esas armas que usted dice, refirió, observó o que en algún momento pudo ver a Pipolin, ¿era un arma real o falsa? Siempre son armas. Intendente, la pregunta es, ¿usted podría corroborar que efectivamente eran armas de fuego las que usted observaba en esos callejones? Pues la verdad es que ¿Sí o no, intendente? no sé. Intendente, cuando la central le notifica a usted que por medio de cámara observan a una persona cometiendo delitos, usted lo puede capturar. Por medio de cámara. Si no lo veo en flagrancia, no, Usted no. no lo puede capturar si la información es que por medio de un video se observó cometiendo un delito. No, en flagrancia. Oposición, No. señor juez. Responda a la pregunta. Pues yo no lo hago. Gracias. Listo. La fiscal sobre lo que objeto contra interrogatorio quiere preguntar algo. No, señor juez.
Bueno, no habiendo más prueba para practicar, suspendemos aquí. Son las que 8 de la noche. 7 y 10 de la noche. ¿Hay otra fecha fijadita o no? Bueno, entonces nos vemos en la próxima fecha, que es el viernes. Muchas gracias.